El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy vamos a charlar con el doctor Eduardo Apolliner. Eduardo es doctor en Ciencias Naturales, licenciado en Antropología, es investigador de CONICET y es arqueólogo. Se dedica básicamente a la investigación arqueológica y en Misiones, investigaciones arqueológicas prehispánicas en la provincia de Misiones. Trabaja en la División de Arqueología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tuvimos, por lo menos en lo personal, tuve el placer de conocer a Eduardo aquí en Misiones, cuando se hizo el encuentro de discusión de Arqueología del Nordeste, que realmente fue para mí una experiencia increíble, donde, bueno, conocí a los popes de la arqueología argentina y todos los temas tan interesantes que charlaron. Fue nutritiva y rica esa experiencia. Así que, bueno, desde esos años que no nos vemos, pero estamos más o menos en contacto cada tanto. Así que te agradezco tu tiempo. Contame un poco, Eduardo, sí. ¿Cómo fue que te formaste? ¿Cómo llegaste a la arqueología? ¿De dónde viene ese interés, esa curiosidad? Sí, bueno, un poco la curiosidad viene siempre. Son temas que a uno siempre le interesan desde chico, viendo desde cuestiones de la televisión, documentales, leyendo libros, un poco también desde la familia, depende de cuánto te impulsan para esos lados o no, o te cuentan o le dan importancia a esta serie de tópicos. Yo en realidad arranqué por otro lado totalmente distinto. Yo fui a un colegio técnico, estudiaba otra cosa, pero bueno, en ese devenir, digamos, en estos cambios, en épocas complejas, cuando uno tenía que elegir la carrera, imagínate que yo terminé el secundario en el año aproximadamente 99, 98, y ahí empezó la hecatombe a nivel país, 2000, 2001, sí. Y bueno, estaba todo esto muy, digamos, había como muchas alternativas y a la vez ninguna, y bueno, en esos momentos fue cuando yo me puse a estudiar antropología, y bueno, me fue llevando, y bueno, ese interés siempre va creciendo. Después me empecé a dedicar un poco más a la arqueología, que es este estudio, es la antropología, si se quiere, del pasado a través de los objetos. Y bueno, uno después en esa historia genera, empieza a hacer un doctorado, genera estudios más puntuales, y después, bueno, hay un momento en el cual terminas eligiendo un tema fuerte, digamos, en el cual uno desarrolla mucho su carrera. Bueno, y el mío fue comenzar a explorar, digamos, ¿no? A ver estas áreas dentro de la provincia de Misiones que fueron muy poco investigadas hasta el momento. No son todas, digamos, hubo investigaciones importantes dentro de la provincia, pero siempre se circunscribieron a algunos de los sitios más clásicos que tiene la provincia. Y bueno, yo lo que me planteé es ver un poco qué había más allá y qué pasaba en todos estos lugares donde las investigaciones habían sido escasas o nulas, digamos, nunca se habían realizado. Por eso, terminé en esto, ¿no? ¿En tu familia hay profesionales? ¿Sos el primero en acceder a la formación superior? No, mi papá ya, digamos, en esta historia, digamos, de gente que accede a la educación superior, mi papá fue el primero, digamos, y después se volvió como una norma, ¿no? También eso te impulsa a estudiar cada vez más, y nosotros como hermanos, digamos, cada uno estudió, algunos terminaron la universidad, otros no, pero bueno, era un poco, digamos, fueron esos momentos en los cuales se marcó un camino de
acceder a otro nivel de estudio, ¿no? ¿Y cómo decidiste? Porque hiciste todo el recorrido, ¿no? Con beca de CONICET, las 2 becas doctorales, después ingresaste a carrera. ¿Hubo un momento, digamos, en que decidiste, yo quiero investigar, quiero ser un investigador científico? ¿Existió ese momento en tu vida? Sí, la formación creo que, uno siempre está interesado, ¿no? Hay digamos, dentro de muchas de las carreras que uno puede estudiar a nivel universitario, hay como líneas de investigación, líneas de gestión, muchas cosas que hacer dentro de las distintas disciplinas. La que estudié yo, la antropología, y principalmente en la Universidad de La Plata, tiene un foco bastante importante en el tema de investigación, pero no es el único, ¿no? Hay un montón de cuestiones, y a mí me llevaba un poco por ese lado, ¿no? Es como lo que me interesaba, ir escarbando cada vez un poquito más, intentar conocer de algún tema un poco más, bueno, y eso me fue llevando, ya uno lo piensa y empieza en los primeros momentos de la carrera de grado, ¿no? A participar en algún laboratorio, a empezar a hacer algún trabajo, a comenzar a publicar, a tener sus propias ideas, y bueno, después eso se cristaliza en un proyecto, en un programa de investigación, que es como el doctorado, que es acotado en el tiempo, ¿no? Que es como un momento de generar algo un poquito más allá. Y bueno, y después obviamente una de las líneas más comunes de intentar continuar con eso es el ingreso, digamos, al estamento público de investigadores, ¿no? Claro. Me decías que bueno, que siempre te interesó esa parte no tan visible de la arqueología, de los sitios arqueológicos o del pasado, digamos, de alguna manera, de la provincia de Misiones, que obviamente, como vos decís, es así, que más que nada tiene el tema de las reducciones jesuíticas, que bueno, aquí hay equipos y investigadores de muchos años en el tema. ¿Cómo es que llegás a ese afuera, digamos? ¿Por dónde viene eso? Sí, en verdad es un poco de los estudios, digamos, que uno tiene en la facultad. Por ahí uno entra con ideas totalmente diferentes y después va conociendo. A ver, principalmente creo que los antropólogos y los arqueólogos como antropólogos tienen como hay como problemas que a uno lo guían, ¿no? Más allá del descubrimiento, del hallazgo, de la ruina geosística o de lo que sea, sino que hay como grandes preguntas que se vuelven interesantes, ¿no? De conocer. Y justamente en el caso de la provincia de Misiones hay algunas que, digamos, es un lugar que es muy central para intentar contestar o para intentar contribuir un poco a algunas preguntas, como son, no sé, ¿qué es lo que sucede cuando las primeras personas llegaron acá a América? O cómo esa gente se organizó, o cómo fue el devenir y cómo trataron entre ellos, cómo fueron los primeros momentos en los cuales estas sociedades comienzan a producir sus alimentos, o empiezan a generar nuevas cosas que no existían previamente, como son la alfarería, tecnologías nuevas, cómo se organizan, cómo se va complejizando su organización social. Bueno, hay un montón de tópicos y de preguntas que son muy interesantes y donde la provincia de Misiones tiene como una relevancia por su localidad, por estar donde está, por tener las investigaciones que ha tenido a lo largo de la historia y las que sucedieron en la región y en áreas vecinas. Bueno, se vuelve como un punto muy interesante para tratar como de acercarse y de empezar a explorar muchas de estas cuestiones. ¿Cuándo lograste, digamos, ya hacer campo aquí? Pues sé que visitaste, que estuviste, pero digo, como justamente coincidió, como tantas otras cosas, con la pandemia, el congreso y después la pandemia que quedó ahí, como todo el mundo estático, pero bueno, ya estás en tema estás hace rato, digo, estás llegando a territorio en algún momento. No, ya hemos hecho varias. Bien. Nosotros estamos trabajando ahí desde el 2019, creo que fue el encuentro claro. Que se organizó en Posadas. Nos fuimos un montón de veces, empezamos a entrar en contacto también con la gente. El trabajo mío se circunscribe a 3 departamentos, ¿no? A Iguazú, a San Pedro y a
Y bueno, una parte importante es empezar a llegar a los lugares, presentarse, conocer la gente, generar estas redes de personas, digamos, ¿no? En muchos casos muy interesadas o que vinculan distintas instituciones. Y bueno, y a través de esto empezamos a tener un desarrollo muy fructífero, digamos, en esta cuestión de buscar estos lugares donde se encuentran los restos materiales, ¿no? Bien, ahora hacemos una breve pausa y me contás cómo empezó esa campaña y cómo sigue. Buen día, día. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con el doctor Eduardo Apolliner, arqueólogo, y nos está comentando, cómo inició hace unos años sus primeras campañas en Misiones, donde estás trabajando, en Iguazú, Guaraní y San Pedro. ¿Cómo está llevando adelante ese trabajo? ¿Cómo llegas a campo? ¿Cómo te estableces? ¿Cómo es esa rutina para un arqueólogo? Bueno, primero todo empieza desde como siempre, desde las oficinas, los laboratorios y desde los lugares de trabajo, ¿no? Imagínate que antes de que una persona, un arqueólogo, pueda inmiscuirse, digamos, en el patrimonio es un bien público, ¿no? Claro. Todas esas cosas que se encuentran son públicas, entonces el primer paso es, hay que solicitar un montón de permisos, hablar con las autoridades de aplicación correspondientes, que bueno, en el caso de la provincia es la Subsecretaría de Renovación Patrimonial y Museo, con las áreas protegidas, porque en muchos casos estamos también trabajando en parques provinciales y en parques nacionales. Entonces, bueno, el primer paso siempre es solicitar todas las autorizaciones correspondientes. Después, uno llega al campo, ¿no? Y siempre hay un relevamiento de qué es lo que se hizo antes, digamos, como otros arqueólogos o aficionados, o qué es lo que se sabe de eso, de esa zona, de esos lugares. Exacto, suele estar como la punta de lanza, ¿no? Digamos, de por donde uno comienza. Bien, y a partir de ahí, bueno, obviamente desarrollas la campaña y por supuesto no a los, no sé, digo por supuesto, no a los 3 sitios a la misma vez. Tomás así, por ejemplo, una zona en una campaña, o lo haces todo a la vez. Sí, hay como un interjuego, ¿no? Porque, digamos, hay que imaginarse que uno está en un lugar que puede tener, digamos, puede ser un parque nacional, puede ser un parque provincial y ser una reserva, digamos, de biodiversidad, puede ser la chacra de alguien, digamos, es un espacio complejo donde hay ciudades, pueblos, un montón de cosas. Entonces, bueno, uno empieza por lo conocido, como te decía antes, y después empieza a generar lo que nosotros llamamos prospecciones, que es empezar a buscar aquellos lugares donde podemos encontrar algún indicio de que ahí vivió gente antes, que puede ser desde un pedacito de piedra al color de los sedimentos de la tierra, a un montón de cosas que se pueden encontrar. Por eso siempre nosotros empezamos y vamos buscando aquellos lugares donde podemos ver tierra, ¿no? Que es algo que a veces en un lugar tan boscoso y vegetado es muy difícil, pero bueno, siempre están las barrancas de los ríos, de los arroyos, alguien que justo hará un campo, o un montón de lugares que nos permiten estas ventanas, digamos, de poder ver el suelo. Y lo más importante, si se quiere, a la hora de generar estas protecciones de los sitios, es que las posibilidades, imagínate que tenemos nosotros yendo al campo, que podemos estar 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, no importa, buscando, son ínfimas en comparación con los hallazgos que puede tener la propia gente. Claro, que vive ahí, ¿no? Exacto. Entonces, en la gran mayoría de los casos, muchos de estos hallazgos nos lo cuenta la gente. Y por eso es que es importante generar un vínculo, tanto a través de las escuelas, dando talleres, haciendo charlas para el público en general, que bueno, eso es una de las cosas que nos facilita, digamos, la búsqueda de estos lugares nuevos, ¿no? Y digamos, vos accedés a ese material en algún momento, lo analizás, eso se hace acá, se permite extraer, ¿cómo es el mecanismo?
Claro, digamos, todos estos permisos que te contaba son para poder manipular, digamos, y trabajar con estos materiales. Uno, imagínate que llega a un lugar donde encontró algunos indicios o le contaron, digamos, alguien informó o juntó y tenía en la casa algunas de estas cosas, y bueno, uno llega al lugar y lo que hace, bueno, primero mirarlo. En muchos casos aparecen estas cosas en superficie, están dispersas en una playa o en una chacra. A veces están enterradas, no siempre están enterradas, pero muchas veces están enterradas, en estos contextos más ricos que a nosotros nos dan más información porque se preservaron más. Y nosotros lo que hacemos es practicar una suerte de excavación chiquita, digamos, un sondeo para ver efectivamente qué potencialidad tiene este lugar. Y ahí recuperamos un montón de información, ¿no? Podemos ver los sedimentos, podemos ver los carboncitos, todas las distintas cosas que se han depositado en ese lugar, y en muchos casos nos sirven para conocer la potencialidad del lugar. Por ejemplo, uno de los casos más típicos es la edad. Podemos usar esos carbones para generar dataciones y saber en qué momento se ocupó ese lugar. Uh-huh. Después, en algún momento, se plantean lo que nosotros llamamos excavaciones, que son excavaciones más grandes, dispuestas de un modo muy detallado a los fines de juntar todos los materiales en la posición en la cual se encuentran en la Tierra para poder interpretarlo, porque digamos a nosotros por ahí encontrar algo que puede ser muy lindo, no sé, una vasija hermosa y pintada, no nos va a brindar tanta información o no vamos a poder conocer lo que cómo vivía esa gente antes, o hacernos muchas preguntas, y sí lo podemos hacer a partir de la asociación entre las distintas cosas, ¿no? Entonces en ese sentido para nosotros que todo esto sea súper detallado nos es muy importante. Claro. Entonces nosotros juntamos esos materiales, generamos mapas, croquis, un montón de información, principalmente para no perder la posición y la relación que todos estos materiales tienen entre ellos. Uh-huh. Y esos materiales, en primer lugar, son custodiados, digamos, por las autoridades de aplicación de la provincia. Nosotros solicitamos permisos, a veces de traslado de algunos de esos materiales o de todos, para trabajarlos en el Museo de la Plata. Uh-huh. Y obviamente eso tiene un tiempo en el cual después son retornados a la provincia, ¿no? Uh-huh. Que digamos es la autoridad de custodia de estos bienes. De esos bienes patrimoniales, claro. ¿Trabajan con alguna nueva tecnología o siguen, digamos, con las prácticas ancestrales, por llamarlas de una manera, o combinan? ¿Cómo están con eso? No, y hay un montón de, digamos, constantemente se están desarrollando técnicas y formas nuevas de abordar el registro, ¿no? Uh-huh. No siempre todas son tecnológicas o incluyen máquinas, sino en muchos casos son puntos de vista distintos, son uh-huh. más bien cambios teóricos que llevan a cambios metodológicos, a distintas formas de interpretar esos restos a los fines de interpretar del modo distinto ese pasado. Pero también hay un montón de cambios en los modos y en las metodologías que se van incorporando. O sea, una excavación clásica de esas que se veían en los documentales de antes, donde están la gente con los cucharines, los pincelitos, claro. y las pequeñas estecas, es exactamente lo que hacemos, y en ese sentido seguimos con esa práctica arcaica porque es lo que nos permite no romper todo. Además, claro. Digamos, uno lo encara con una pala, rompe todo. Obvio. Pero tenemos formas, por ejemplo, en esto que te contaba del registro y de las posiciones de todas estas piezas. Hoy día se cuenta con estaciones totales y distintas herramientas topográficas que nos permiten ubicar muy precisamente y hacer mucho más fácil las tareas de reconstruir después en el laboratorio, en la idea, en lo digital, si se quiere, cómo era todo esto. Y también hay un montón de nuevas herramientas, como son los drones, como claro. Que se vienen utilizando mucho más. El punto es que depende mucho del contexto, del avance que tengan las investigaciones y también de los presupuestos disponibles, ¿no? Sí, bueno, que ese es otro tema también bastante álgido. En estas disciplinas nunca abunda el presupuesto, ¿no? Pero bueno, sí. se sigue poniendo el hombro. Exactamente. Hay mucho... Sí, perdón.
No, está bien que, digamos, a ver, por una parte, dentro de todo, hay que reconocer que existen estos subsidios y que por suerte tenemos un Estado detrás que nos está respaldando en nuestras investigaciones. Claramente uno podría hacer mucho más, y uno tiene un reclamo permanente con esto, pero también a mí me parece importante destacar que esto exista, ¿no? Sí, sí, obviamente. Que existan las agencias, el Ministerio de Ciencia, que realmente es un respaldo muy importante. Uh-huh. Sí, sobre todo sí, pensando en otros países que si no es por intereses privados, buenos o malos, no importa, pero digo, no pueden llevar adelante ninguna campaña. Seguimos hablando en un ratito más, hacemos otra pausa. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Eduardo Apolinar, nos están contando sobre su campaña en Misiones, que esto, bueno, como decía Víctor Sueiro, esto recién empieza y va de acá a muchas décadas, esperemos. Esta historia, si se quiere, de cómo fue es una arqueología muy temprana, desde los primeros trabajos de Ambrosetti, que está ahí en la zona que navega el río Paraná y genera las primeras, digamos, los primeros contactos desde las disciplinas con esta clase de materiales. Hubo muchos momentos en la historia de la arqueología de la provincia, donde la provincia fue muy importante en los años 40 y 50, con los hallazgos del Dorado, incluso antes muchos hallazgos de colonos alemanes en la zona. Uh-huh. Posteriormente la excavación de, el sitio que todos conocemos de Misiones, que es la Gruta India de Garapé, la Gruta en 3 de Mayo, ¿no? Por Nina Rizzo. Hubo muchos momentos donde la arqueología de la provincia fue muy resaltada. Lo que sí no fue ni espacialmente muy abarcativa, siempre estuvo centrada en los mismos lugares y además fue muy discontinua en el tiempo, ¿no? A diferencia por ahí de otras regiones y otras áreas de Argentina, no fue continua, digamos, estos investigadores no continuaron a partir de sus discípulos y se generó, digamos, una investigación continua que va apoyándose en las ideas anteriores y también modificándolas, ¿no? Uh-huh. Entonces genera un corpus mucho más rico de información. Pero bueno, la idea un poco es comenzar con esto y que perdure en el tiempo, ¿no? Que se pueda continuar, que creo que es bastante factible de que esto sea así y continuemos trabajando en la provincia, no solo yo, sino un equipo más grande, claro, con más gente que viene trabajando, ¿no? Bien. Hasta ahora, ¿qué has relevado y qué has encontrado? ¿Qué has escarbado? Como escarbado y excavado. Bien, ahora estamos, digamos, desde el 2019, que empezamos hace poquito relativamente, y con la pandemia en el medio, claro. Fue complicado, ¿no? Pero sí pudimos generar grandes relevamientos, digamos, en distintos lugares. En el Parque Provincial Moconá detectamos, mal no recuerdo, 5 o 6 sitios arqueológicos. Desde el 2019, digamos, con estos momentos, digamos, tuvimos toda la pandemia en medio, que no pudimos salir al campo, que no pudimos realizar estas tareas en los distintos lugares donde estamos haciendo las investigaciones. Uh-huh. Pero esto, de cualquier forma, nosotros ya hicimos, no recuerdo cuántas, pero varios viajes en los cuales salimos y hacemos estas prospecciones, es decir, buscamos los sitios y detectamos en distintos lugares. En el departamento de San Pedro, pues ahora trabajamos solo dentro de lo que sería el Parque Provincial Moconá, donde Ajá. hay unos 5 sitios arqueológicos que incluso tienen, algunos de ellos tienen fechados bastante antiguos, que rondan los 4.500 años antes del presente. Uh-huh. Y se componen, digamos, ahí, por ejemplo, en el parque hay una gran diversidad, digamos, lo que se ve es que es un lugar donde las personas vivieron a lo largo de mucho tiempo. Ajá. Por lo menos desde hace 4.000 años, y después tenemos otros sitios arqueológicos más modernos, ¿sí? Donde que alcanzan momentos, estamos hablando de sitios indígenas, ¿no? Hay gente que todavía, digamos, a los guardaparques ahí hasta el día de hoy. Uh-huh. Pero hace unos 200, 500, 700 años también hay sitios arqueológicos que fueron ocupados ahí por grupos que dejaron restos que uno usualmente adjudica a lo que se llamó Unidad Arqueológica Guaraní, y
digamos, con los ancestros, digamos, de los guaraníes actuales, ¿no? Después, dentro de otros lugares, dentro del departamento guaraní, también pudimos detectar distintos sitios. Siempre estamos hablando como de dos momentos, si se quiere, de un momento más reciente donde están estos grupos cerámicos, horticultores, que principalmente los restos que nos dejan son restos de piedras, herramientas de molienda de vegetales y mucha alfarería cerámica. Ajá. Pero en momentos previos donde, antes de esto, ¿no?, donde no se había todavía desarrollado esta tecnología, que uno lo piensa y parece que no fuera tan importante, pero realmente obtener algo que transformar la tierra, digamos, en un objeto duro y nos permite contener, cocinar, hervir, un montón de cosas, es un cambio tecnológico muy grande. Muy importante. Esto sería la alfarería. Y no siempre existió, no siempre las personas tuvieron esta alfarería, sino que momentos previos, las herramientas que uno recupera son principalmente herramientas de piedra. Porque habría otras cosas, habría herramientas de madera, seguramente, habría herramientas de hueso incluso, pero ahí tenemos un problema con la conservación y estos restos no suelen preservarse tanto tiempo. Entonces, bueno, esta ventana que tenemos nosotros para intentar indagar en ese pasado más profundo principalmente viene de la mano de las herramientas líticas. Y de estos contextos más antiguos también se pudieron detectar unos cuantos en el departamento guaraní. Y después en el departamento Iguazú también estuvimos trabajando en el Parque Nacional y se encontraron también varios sitios arqueológicos, también con esta misma idea, ¿no? Donde hay algunos sitios que se ve que son más recientes estamos hablando de sitios que pueden tener hasta 2000 años, ¿no? Claro. Pero son más recientes en comparación con los otros, que son estos sitios con alfarería, asociados usualmente a pueblos horticultores, y otros sitios más antiguos que constan de algunas herramientas de piedra, algunas muy conspicuas, que son estas hachas curvas que se han descrito mucho en la literatura arqueológica del área, y que bueno, en eso estamos. En este momento lo que tenemos estamos como completando el mapa de estos 3 departamentos con un montón de puntos, de sitios, y obteniendo los fechados, es decir, cuándo fueron ocupados estos sitios a través de estudios radiométricos, de dataciones por radiocarbono de estos sitios. Y el siguiente paso, que justo estamos en eso, es desarrollar estas excavaciones más grandes para recuperar ya los materiales mucho más in situ y poder reconstruir la historia de qué es lo que pasó en ese lugar, y a partir de eso empezar, de ese sitio y de muchos otros, empezar a intentar aportar a estos problemas que te contaba al principio, digamos, que son el fin último, si se quiere, del arqueólogo en tanto antropólogo, ¿no? Que es fascinante. Yo te escucho fascinada, porque me parece eso, ¿no? Es como un gran rompecabezas en donde uno va encontrando piezas, literalmente, en este caso, y va tratando de encajarlas en reconstruyendo esa posible realidad y traerla hoy, ¿no? a este presente, donde todavía, bueno, por supuesto, como vos comentabas, y ya sabemos, convivimos con etnias que están aquí desde hace siglos, y que es tan importante recordarlo, ¿no? De esto de los pueblos originarios, más allá de que vayan cambiando de territorio, su presencia nos antecede a muchos. Sí, en parte yo creo también que, digamos, uno por ahí está esta cuestión de la educación que recibe siempre en la escuela, y uno aprende un montón de cosas de historia europea, que está muy bien que se enseñen, pero finalmente lo que sí en muchos casos no se nos enseña no es la historia de acá. Claro. Esa historia de acá es necesariamente una historia indígena, ¿no? Y es algo que en muchos casos está bueno recordar y visibilizar, porque finalmente es tanto nuestra historia como puede ser la otra. De hecho, desde mi punto de vista lo es más, pero entonces esa historia nuestra, esa historia del lugar donde nosotros estamos viviendo, finalmente es una historia indígena que bueno, por eso
caso uno también se dedica a hacer esto, creo que es válido y es interesante conocerlo, ¿no? Totalmente. Hacemos otra pausa a la final y seguimos en un ratito. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Bueno, continuamos hablando con el doctor Eduardo Apolliner, ya para cerrar lamentablemente esta charla. Esto del pasado y del presente, cómo se juntan, cómo estas excavaciones nos sirven para esto que estabas diciendo, ¿no? Reconocer y saber de nuestra historia, qué pasó en este continente que obviamente no era un páramo ni estaba vacío cuando llega la colonización española. No, claro que no, digamos, esa idea del descubrimiento, ¿no? Como si no hubiera habido personas que vivían, es como si alguien llega a la casa de uno y dice, he descubierto la casa de Sandra, ¿no? Uh-huh. Pero Sandra vive ahí. Entonces, ¿cómo puede ser este descubrimiento? ¿No? Esta historia es más profunda y me parece que está bueno, sobre todo, visibilizársela y hacerla que no sea un conocimiento paralelo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también un poco siempre estuvo ese juego, si se quiere, desde las disciplinas, desde la academia, entre la historia y la prehistoria, como claro. Es algo que nos enseñaron en la escuela, la historia como ese momento en el cual se empieza a escribir, y es en Europa, ¿no? Uh-huh. Y es hay un cambio, digamos, cualitativo en la cuestión, uh-huh. Mientras que la otra historia es interesante, pero no es la historia, es la prehistoria. Claro. Bueno, me parece un poco que lograr ese quiebre de otros conceptos, como son estos conceptos de la historia de larga duración, de la historia indígena, nos permite pensarlo también desde una óptica mucho más local, ¿no? Uh-huh. Más argentina, más latinoamericana, más sudamericana. Que no necesariamente responde a esos esquemas que se han desarrollado en otros lados. Claro. No, además se me ocurre muy interesante saber qué relación tenían esas poblaciones con ese medio, ¿no? Que obviamente ahora está totalmente intervenido y cambiado, pero ¿cuánto podríamos aprender de esas relaciones, aunque sea difícil sostenerlas hoy, por ejemplo? No, por supuesto, digamos que los modos en sí también, bueno, es otra cuestión que siempre surge, ¿no? Esos bosques, esa selva misionera impresionante, en parte también es algo que, digamos, no es natural y preexiste. Uh-huh. ¿Sí? La selva que podemos encontrar es una selva en la cual vivió un montón de gente antes. Claro. Uh-huh. Y de hecho ha dejado su impronta en muchos casos. Esos sitios, muchos sitios arqueológicos son detectables a través de la vegetación que tienen encima, que uh-huh. es modificada y es producto de las actividades humanas también que se dieron antes, ¿no? Uh-huh. Pero son formas también de ocupar y de vivir los lugares que, bueno, en cierta forma nuestros modos de vida son infinitamente más dañinos. Uh-huh. Pero bueno, sí, claramente hay mucho que aprender a partir de otros modos productivos, ¿no? Y de relación entre las personas, el ambiente y los animales. Claro, más en estas zonas, bueno, en cualquier zona, ¿no? Pero bueno, estas zonas tan con exceso de oferta natural, así como las otras, ¿no? Donde hay carencia, digamos, como todas estas poblaciones con nada, sin tecnología como hoy o tanta cosa a mano, subsistían, vivían, se alimentaban y tenían intercambio con otras comunidades. Eso también es absolutamente increíble. Y sí, exactamente. De hecho, incluso para nosotros, digamos, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en las áreas de conservación, ¿no? Hay como un doble juego en el cual nos es, por ejemplo, mucho más difícil encontrar los sitios arqueológicos porque está esta densa, cubierta de vegetación y es muy complicado moverse en el espacio y la visibilidad arqueológica es muy reducida, pero a la vez los lugares que encontramos y el patrimonio que se encuentra en estos lugares en muchos casos no sufrió mucho menos perturbaciones, está mucho más intacto, mucho más sano, al menos de perturbaciones antrópicas, como
cualquier otra obra de ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, son lugares que no solo, estas áreas de conservación no solo conservan lo natural, si lo queremos ver así, sino esta cuestión patrimonial también. Claro, totalmente. Entonces, bueno, es interesante y es importante, creo yo también, verlas desde este otro punto de vista, ¿no? ¿Han encontrado el equipo en estas primeras aproximaciones alguna pieza destacable, algo que te hayas disparado otras cuestiones? Supongo que eso pasará siempre, pero digo, algo un poco más emblemático hasta ahora, aunque no hiciste todavía la excavación más grande. No, sí, estuvimos, digamos, ahí el punto es de dónde lo mira, ¿no? Si uno lo quiere ver como objetos bellos, hay vasijas cerámicas pintadas que son hermosas, digamos, son objetos muy, muy bellos. Hay también herramientas de piedra muy elaboradas por golpe, ¿no? Por talla, que son también muy impresionantes, digamos, no es algo para nada fácil de hacer, de hecho requiere un artesano con una gran habilidad para poder realizar esas piezas. E incluso otras cuestiones como son adornos corporales, como son los tembetá, que son aros, digamos, que se utilizan en los labios, ¿no? Que son pulidos en cuarzo, son realmente muy bellos. El punto es que uno finalmente todas estas cuestiones, en parte lo llamativo de las piezas no suele ser lo principal que uno mira, sino cómo se relacionan entre sí, ¿no? Para poder, porque lo que uno está escarbando, ¿no? Está intentando ver es intentar ver la persona que está detrás de esos objetos, y esos objetos en esta relación con las personas. Por eso, en muchos casos es tan importante como encontrar un objeto muy bello, encontrar al lado un pequeño carbón horrible, chiquito, de 1 milímetro, que nos permite saber de cuándo fue. Exactamente. Entonces, por ahí no ves en el campo y nosotros festejamos más un pequeño carbón o una semilla, que es un objeto precioso, que es hermoso, pero bueno, siempre está detrás esa búsqueda de poder conocer, ¿no? De qué es lo y de cuánta más variabilidad de cosas más podemos ir conociendo y sabiendo de lo que sucedió ahí hace muchísimo tiempo. Claro. No, igual no lo preguntaba en el término de estético, digamos, de una pieza bella como lo que describís, que me encantaría verlas igual, sino pensando también en eso, ¿no? Digamos, si teníamos tiempo para pintar una vasija o para hacernos unos aros, es porque realmente estábamos bien o tuvimos más tiempo en afincarnos en el lugar, que si encontramos solamente un hacha a medio pulir, digamos, como que eso también da cuenta de un desarrollo de la organización social en ese momento, se me ocurre. No, claramente, a ver, hay fenómenos que son muy llamativos, digamos, así como, por ejemplo, estábamos hablando recién de la expansión de los europeos y las llegadas al continente americano. También podemos hablar de la expansión de todos estos grupos que viven hace mucho tiempo en estos lugares y se han expandido también a lo largo de Sudamérica por muchos lugares, van generando cambios muy fuertes en los suelos. Por ejemplo, se observa algo que es muy llamativo: los suelos más fértiles en muchos lugares, y donde uno encuentra tierra negra, es tierra que no es natural. Son viejos lugares donde la gente vivió, descartó restos orgánicos y generó un cambio muy importante, un enriquecimiento de suelos muy, muy importante. Entonces, bueno, uno se pone a ver la escala de estas cuestiones o las razones. Por ejemplo, están estos sitios ahí en la zona del Dorado, ¿no? Que son grandes anillos de tierra que alguien movilizó, alguien se puso a movilizar tierra, y los investigadores que trabajaron ahí hasta por el 2005, si mal no me acuerdo, no recuerdo, bueno, plantearon la construcción de estas obras que son bastante monumentales, digamos, son grandes anillos y montículos de tierra, y hay toda una técnica para poder hacer eso, y que estarían vinculados con grandes festines y ritos mortuorios, ¿no? En momentos donde algún jefe o algo moría, se construían estas obras de infraestructura que son realmente, pensemos que es otro momento, son
con otras herramientas. Hay muchas, digamos, no tenemos la densidad de población que tenemos hoy, ¿no? Y hay un montón de gente organizándose y para realizar todas estas obras, estas tareas. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que uno piensa, bueno, no, ¿qué hacían? Estaban ahí y cazaban un tapir para comer. No, hay un montón de cosas que toda esta gente hacía, practicaba, así como lo hacemos nosotros hoy. Y bueno, y es eso lo que nos habla de esta variabilidad entre las personas, entre los humanos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es donde a nosotros se nos vuelven importantes estas preguntas antropológicas que son la base de lo que queremos, de lo que queremos conocer. Que te guíe, la guía, siempre la guía de toda investigación. Bueno, Eduardo, ha sido un placer hablar con vos. Se me hizo muy corto este programa. En algún momento volveremos a charlar. Espero que nos cuentes, que nos mantengas al tanto de tus novedades, y ojalá pueda ir yo a ver la excavación en algún momento, porque sería fascinante. Por supuesto, y cuando quieras, Sandra. Muchas gracias a vos y a ustedes por permitirnos también contar un poco, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido hacer todo esto para que quede escrito en un paper, en una revista perdida, en una biblioteca de un museo arcaico, ¿no? Sino que la idea también de todo esto es poder contar, es tratar de ir avanzando en estas investigaciones, y lo que uno empieza a construir y va viendo, poder contarlo y ponerlo en discusión también en las comunidades donde uno lo trabaja, y no solo es decir, miren, acá está esto, sino es también escuchar que esa comunidad tiene para decir, y tener un diálogo que es donde se construye esa historia que uno está generando, ¿no? Ideal. Que bueno, desde ese lado te agradezco mucho por la oportunidad y el espacio, digamos, para poder contar un poquito las cosas que estamos haciendo. Dale, ha sido un gusto. Esperemos comunicarnos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Sandra. En Macroscopio escuchamos a Miguel Abuelo con sus temas Buen Día. Donde uno lo trabaja, y no solo es decir, miren, acá está esto, sino es también escuchar que esa comunidad tiene para decir, y tener un diálogo que es donde se construye esa historia que uno está generando, ¿no? Ideal. Que bueno, desde ese lado te agradezco mucho por la oportunidad y el espacio, digamos, para poder contar un poquito las cosas que estamos haciendo. Dale, ha sido un gusto. Esperemos comunicarnos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Sandra. En Macroscopio escuchamos a Miguel Abuelo con sus temas Buen Día a Día, Mariposas de Madera y Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón. Se despide Sandra Nicosia hasta el próximo lunes. Operación técnica, Beco Blanco.